Conocernos a nosotros mismos es el primer paso hacia una vida plena y auténtica. Significa mucho mirar hacia adentro, reconocer nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras heridas y también nuestras fortalezas. Es aprender a identificar cómo nos movemos y qué nos limita y qué realmente queremos. Al hacer esto, dejamos de vivir en automático y comenzamos a elegir una conciencia cultivada de paz interior, de crecimiento personal. Conocernos a nosotros mismos nos hace propios el amor de nosotros mismos. Muy buenas tardes, les habla Irene Muñoz, neurocoach integral. Aquí les presento a Jauri desde México con una función muy importante, que es la confianza que tenemos a nosotros mismos. Entonces, Jauri, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Irene. Excelentemente bien, con un gusto y placer de estar aquí nuevamente para pues ver otro capítulo más de estas misiones de enseñanza sobre algo que iniciamos, que era respecto a lo que sucede cuando las personas quieren desarrollar algo y se meten en diversas cosas para hacerlo, pero nada les funciona. Entonces tienen una situación ahí compleja en saber de qué se trata. Entonces, pues encantado de estar aquí contigo. Un abrazote y pues tú me dirás. Empecemos este tema tan importante de cómo reconocernos a nosotros mismos, Jauri. Cuéntanos tú cómo hacemos y cómo empezamos, cómo tenemos confianza en nosotros mismos. Bueno, Irene, vamos iniciando recapitulando sobre lo que ya habíamos dicho en la emisión anterior. Habíamos estado diciendo sobre las personas que compran cursos y que se meten a cursos y a cursos pues, para modificar su estatus, su vida, su entorno, y que nada les funciona. Y que aparte de eso, fíjate, se convierten en adictos a los cursos porque no les funciona uno y van con otro y luego perciben que todo está en la persona aquella que les está ofreciendo el curso, entonces lo siguen y le siguen comprando más cursos, ¿no? No es que esté mal el que da los cursos, no es que quizás esté tampoco mal el curso que está dando, pero simplemente no nos está funcionando. Y luego, pues se vuelven en este caso acumuladores de cursos. Y también habíamos definido cuáles eran las razones que te llevan a caer en esa situación, a vivir dentro de esa situación, ¿no? Y bueno, habíamos dicho que para entender mejor este tipo de situaciones que nos suceden o nos pasan en la vida, pues es importante conocernos a nosotros mismos. Y bien, pues el día de hoy vamos a establecer cómo es que funcionan en nuestra mente los pensamientos y las emociones en lo que respecta a lo mental, emocional y psicológico. No nos vamos a ir para otro lado más que en eso. Lo mental, emocional y psicológico. Cuando tú tienes una condición de fracasos continuos, de cosas que estás haciendo y no te resultan, y que estás empezando, o quizás ni siquiera notas, la falta de aplicación que no tienes para lograr algo en tu vida, pues simplemente mencionas una justificación para esquivar, para hacerte un lado o para evadir una responsabilidad. Y quizás te dirás, o te puedes decir mentalmente, cosas como, es que eso no es para mí. O también te puedes decir, definitivamente eso pues se me hace algo muy complejo. O finalmente te puedes también decir, es que no tengo la capacidad o no tengo las habilidades para desarrollar esto que, que estoy aprendiendo. O sea, que
que yo compré, ¿no? Y simplemente te estás diciendo este tipo de cosas y no sabes finalmente cómo entender, cómo desarrollar esa situación, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que te estás diciendo? Pues lo vamos a definir como frases negativas potenciadoras. O quizás mejor, vamos a darle un énfasis más fuerte, ¿no? Vamos a llamarlas afirmaciones negativas potenciadoras. O vamos a hacerlo en singular, es una afirmación potenciadora negativa. ¿Y qué es una afirmación? ¿Qué es una afirmación negativa potenciadora? Vamos definiéndola. Eh, Vamos definiéndola de la manera siguiente. Es una afirmación negativa potenciadora, es una afirmación que programa tu inconsciente o tu subconsciente, ya sea para actuar en la vida, para pensar o para sentir de una forma, y esto viene determinando quizás a reducir tu confianza, a reducir tus posibilidades o capacidades o tu bienestar, y vienes cayendo en la baja autoestima, ¿no? También te daña tu autoestima. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque nosotros tenemos la necesidad de, en un momento dado, de, pues, de querer salir adelante en la vida y no hallamos cómo. Entonces nos ofrecen algo, lo compramos para tener un aprendizaje, lo vemos magnífico cuando no lo promocionan y nos metemos en ello. Pero ya estando dentro de ello, empezamos a sentir que es algo tan difícil, tan complejo, o empiezas a sentir que no, pues no es para mí, yo no tengo los estudios necesarios, yo no comprendo, quizás esto es para otro tipo de personas, y empiezas a tener esas afirmaciones negativas, potenciadoras en tu mente, que te llevan a definir que no lo puedes hacer. Pero ¿por qué lo compraste? ¿Por qué te metiste ahí? Simple y sencillamente porque, lo voy a poner como un ejemplo metafórico, ¿no? Tú eres una cubeta de pintura oscura, vamos, el color que tú quieras, oscuro, negro quizás, gris, oscuro, lo que quieras. Eres una cubeta que está llena. A esta altura de tu vida está llena de pintura de ese color. Y entonces tú ves en la calle gente que es diferente, que es proactiva, que tiene cosas diferentes a tu vida, y dices, yo quiero ser así, quiero ser de un color amarillo brillante, que ilumine, que encandile a los demás, o de un verde que se conjunte con la naturaleza, bonito. Y bueno, entonces compras los tonos y le empiezas a mezclar a tu cubeta encima de la pintura que ya eres. Y ves que al echarle el color que quieres ser, pues no cambia. Simplemente se diluye ahí, pero sigue siendo oscuro y no está cambiando en lo absoluto. Entonces, esa es la situación que está pasando. Pero bueno, continuamos con las definiciones. Y vamos a definir la palabra afirmación para ver por qué es una afirmación. Y entonces, eh, una afirmación, como les decía, es una condición en la que tu inconsciente o tu subconsciente se ve afectado por la información subjetiva que estás recibiendo de un curso, el cual se te vuelve tan complejo para entenderlo o para desarrollarte dentro de él, o porque crees que ya lo sabes y vas y desarrollas aquello que te dijeron y no resulta tal como lo ves en el curso, no resulta en la vida real. Y tú dices, ay, qué fraude, no es cierto que funcione, ¿verdad? Bueno, afirmación, afirmación.
En el Diccionario Real de la Academia Española, o de la lengua española, la afirmación se define como la acción y efecto de afirmar o afirmarse. También se refiere a la aseveración, aserción, acerto, asentimiento, testimonio, y fíjense bien en esto, juramento. ¿Qué hacemos cuando decimos, ay, vamos haciendo un pacto entre tú y yo, vamos haciendo un pacto de amigos, o de carnales, o de socios? ¿Y qué haces para hacer un pacto? Haces un juramento. Entonces, confina algo. Vuelvo a repetir, esto es importante porque al hacer una afirmación, tú estás haciendo un juramento en ti, contigo mismo. Y quizás dijeras tú, conscientemente sé que me voy a meter en algo que parece que define que yo voy a lograr realizar mi vida con eso. Pero inconscientemente, tu mente está observando y apreciando diferentes cosas y observa un juramento como un pacto, pero lo hace con lo que hay en tu interior, con lo que eres tú, no con lo que el curso dice, ni con el propósito consciente que tienes de hacer las cosas. Lo hace con lo que tú eres. Por eso es importante conocerse a sí mismo. Y bueno, eso es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española de lo que es una afirmación. Entonces, una afirmación negativa es una oración que niega o expresa lo contrario de una afirmación positiva. Se utiliza, o en este caso, para la afirmación, para indicar que algo no es verdadero. Ojo, la negativa, de algo que no existe o que no se cumple una determinada condición o una esencia, o es la forma opuesta de afirmar, como lo dije antes, algo positivo. Y claro, para afirmar, de manera negativa, para hacer una afirmación de manera negativa, generalmente utilizamos palabras o partículas de negación, como el no, el nunca, el nadie, el nada, el jamás, el imposible, etcétera, etcétera. Hay un montón de palabras que conjuntadas con un verbo llegamos a hacer la afirmación negativa. ¿Y por qué la llamamos potenciadora? O sea, ¿por qué dije afirmación negativa potenciadora? Bueno, primero voy a decir su definición. ¿Qué es potenciador? La Real Academia Española de la Lengua o de la Lengua Española define lo siguiente. Potenciador es un adjetivo que significa que potencia o sirve para potenciar algo. En esencia se refiere a algo que tiene la capacidad de aumentar o intensificar una cualidad o un efecto de algo que estás haciendo. Y yo también le agregaría ahí, intensificar un defecto, también te lleva a eso. ¿Ok? Porque sí potencia una frase negativa o le da poder a algo, a una emoción, a un comportamiento o a un patrón mental. La diferencia es que potencia lo negativo en este caso, alimentando el miedo, la inseguridad o la autolimitación. Y bueno, vamos a ver las características de una afirmación negativa potenciadora, que serían, vamos a hablar de 4. Vamos a hablar de estas 4 características. Ahí pueden ver la primera que dice, es clara y contundente. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Porque se formula como si fuera una verdad absoluta, o sea, la manifiestas de esa manera, como si fuera una verdad absoluta,
ay, es que soy un inservible, no sirvo yo para esto, no tengo la capacidad. O sea, le estás dando una potencialización absoluta. La segunda característica dice, actúa sobre el subconsciente o el inconsciente. Bueno, es lo mismo, para este caso es lo mismo, como lo quieran ustedes llamar. Y es que se repite o se recuerda con frecuencia este tipo de afirmaciones, incluso sin querer. Andas por la calle y la traes ahí, mascándola, como rumiándola como una vaca. La tercera característica dice, genera coherencia interna. Oh, qué bien, pero la hace hacia lo negativo, cuando es una afirmación negativa potenciadora. Tu mente y tus emociones se van a alinear para que esa creencia que estás adoptando se cumpla. Acuérdense que en la definición hablamos de pacto y juramento. No se les olvide esto. La cuarta característica dice que limita opciones o limita tu motivación. Entonces, esto ya como algo de consecuencia te lleva a evitar acciones contrarias a lo negativo que te pudieran beneficiar. Y entonces te sientes encajonado, o sea, ya encapsulado en algo negativo y no sabes ni por qué, no sabes cuál es la razón, no le encuentras el sentido de por qué de para qué está sucediendo eso. Y bueno, mira, les voy a decir frases, unos ejemplos de este tipo de frases. Y ahí están 4, que dice, la primera, siempre me sale, a mí siempre me sale todo mal. Y bueno, es clara y contundente, ¿no? La otra dice, no soy bueno para aprender cosas nuevas, o sea, ya te estás limitando, ya te estás quedando marcándote un obstáculo. Y la otra es, si, es que yo cuando confío en alguien, seguro es que me va a traicionar. Le das una definición negativa a algo que ni siquiera le estás dando la oportunidad de ser, porque ya te ha sucedido en otras ocasiones. ¿Ok? Y al último, la última, perdón, dice, yo no nací para ser feliz. Y tómala. Ahí estás enclavando, crucificándote, vamos a decirlo así, o clavando tu vida en algo totalmente negativo para no hacer un cambio en tu vida. Y bueno, les vuelvo a repetir, ¿por qué pasa esto? ¿A qué nos lleva esto? Vamos, si recuerdan que les dije ese ejemplo metafórico de la cubeta de pintura, que somos como una cubeta de pintura oscura y, que queremos cambiar de tono, pero compramos el tono que nos gusta y lo vaciamos sobre lo que ya tenemos y obviamente no se va a transformar, se va a mezclar ahí, pero se va a revolver, pero va a seguir siendo oscuro, porque no estamos haciendo lo correcto. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues que cuando una persona siente que todo le sale mal, emocionalmente suele entrar en un ciclo que mezcla la frustración, que mezcla el miedo y cae en la autodesvalorización. No es solo ponerte triste o sentirte enojado o enojada. Es un proceso interno que te va afectando cada vez más en tu estado emocional y mental. Así que vayamos a ver qué es lo que sucede en este caso, lo que suele suceder emocionalmente. Y miren, hay 6 pasos para entender esto. El primero dice frustración constante. Caemos en una frustración constante. Y esto aparece al ver que todos esos esfuerzos que hacemos no nos están dando resultados.
y que empezamos a sentir un gran desgaste emocional de que le metemos y le metemos y compro y gasto y compro más cosas y sigo igual. Entonces tu mente comienza o empieza a registrar solo fracasos, ignorando y rechazando los pequeños logros que pudieras tener en ese proceso que estás llevando. Y esto es debido a que te saturas mentalmente de tanta información subjetiva que no te enfocas ya más que en lo negativo. Y entonces comienzas a marcar engramas o circuitos neuronales. Bueno, ya me estoy metiendo en lo biológico, pero empiezas a mentalmente a conflictuarte con eso. El segundo paso dice ahí, sentimiento de impotencia. Pues claro, obviamente vas a sentir impotencia al estar viviendo eso. Surge en ti la sensación de que, ay, es que esto no depende de mí, no sé, pero no es algo que dependa de mí. Y finalmente caes en decir, nada depende de mí. Esto te puede llevar a un estado de indefensión aprendida. La persona deja de intentar logros. El tercer paso nos dice ahí, autocrítica excesiva, pero autocrítica hacia ti mismo, como pues con pensamientos que te dices o que se te vienen a tu mente de soy un fracaso, de no sirvo para nada. Se vuelven frecuentes estos pensamientos. Tu diálogo interno se vuelve más negativo y castigador sobre ti. Ya no es el simple hecho de que, ay, a lo mejor yo no sirvo para esto. No, no, ya es, soy un fracaso, no sirvo para nada. Entonces, pues ya te estás autocastigando. El cuarto paso dice pérdida de motivación. Pues esa pérdida de motivación se va a venir hacia ti al no ver un progreso, porque empieza a disminuir tu energía y empiezas a dejar de actuar sobre lo que quieres hacer. Todo eso se percibe como más difícil, pero lo percibes nada más como más difícil de lo que realmente es, porque ya eres una cubeta de pintura oscura. El quinto paso dice ansiedad y miedo al futuro. Bueno, el temor a que los errores se repitan hace que las personas eviten o no busquen nuevas oportunidades. Y tu cuerpo se mantiene en un estado de alerta. Y al estar ahí, en ese estado de alerta constante, de que si llega alguien a decir, oye, mira, está este curso, está muy bueno, yo ya le entré y aprendí esto, tú estás en ese estado de alerta y tu cuerpo se mantiene en un estrés crónico, completamente bloqueado. El último paso nos dice ahí que sobreviene en ti la tristeza o el inicio de una depresión. Esto resulta debido a que puede sentirse un vacío emocional o una sensación de ¿dónde me encuentro? O sea, yo no pertenezco a nada, no tiene sentido nada en mi vida. Para qué voy a intentarlo? Todas son frases negativas, potenciadoras en ti. Y no siempre, fíjense bien, no siempre es que todo sale mal, sino que la mente entra en un sesgo de confirmación hacia lo que te estás diciendo. Porque solo registra y recuerda las pruebas que confirman esas creencias que ya has establecido en ti, las negativas, dejando fuera, o sea, rechaza, les pone una barrera a todas aquellas que pudieran contradecir lo negativo para llevarte a un cambio mental
y obviamente un cambio en tu vida. Así que para dejar de ser una cubeta de pintura oscura, de un tono que no nos gusta, no es comprar nada más el tono que sí queremos ser. Primero hay que vaciar lo que está en la cubeta, hacerle limpieza, tratar de no dejarle ni un residuo de lo que tenía. Y entonces sí, echarle lo nuevo que queremos, para que tengamos ese tono brillante que deseamos. Entonces, ¿cómo ves tú esto, Irene? Porque finalmente, ahorita voy a hablar de lo que dice la psicología, pero primero hablemos de lo que ahorita describí sobre lo emocional, que es importantísimo para que la gente comience a entender mentalmente y emocionalmente, porque a veces no entiende de por qué no logra las cosas y que todo le funciona mal, de que todo le sale mal. Claro, Jabri, este tema es muy importante porque, como tú dices, vaciar la cubeta es algo que tenemos dentro, que estamos llenos de cosas negativas, porque nos enseñaron siempre a hablar de lo que no había, de lo que carecíamos, de lo que no teníamos, y no hablamos nunca de lo que tuvimos, de lo que sentimos. Siempre hablamos de cómo fue la niñez, de la pobreza, en la enfermedad, en el amor, carente de la madre, carente del padre, que mi papá me abandonó, que mi papá se fue con otra, que mi mamá hizo esto, que me señaló siempre el dedo apuntador, siempre viendo lo malo. Entonces estamos llenos de de eso negro que dices tú. Entonces, para poder empezar a hacer un curso o para poder empezar a hacer hábitos, cosas nuevas en tu vida, tendríamos que vaciar primero la cubeta, vaciarla, limpiarla. Y como tú dices, vaciarla, pero ¿cómo empezamos a vaciarla, Javi? Cuéntale a nuestros amigos cómo empezamos a vaciar esta cubeta. ¿De dónde empezamos o qué tipo de herramientas o de técnicas hay para vaciar esta cubeta? Bueno, Irene, mira, realmente hay muchas técnicas, hay muchas formas. Todo lo que se compra en un momento dado tiene un funcionamiento y los puede llevar a lograr un cambio, a vaciar esa cubeta. Nosotros en la programación neurolingüística, por ejemplo, tenemos vastas herramientas que nos llevan a esa condición de lograr una situación de limpieza. ¿Qué significa la cubeta llena de algo negativo, de un color oscuro en tu vida? Bueno, que hay situaciones que has arraigado, que se han vuelto creencias limitantes en tu vida, que tienes heridas de tu infancia, que tienes condiciones de complejos, de situaciones mal vividas en un momento dado, que quizás no sabes que las retienes, simplemente las traes ahí contigo como un costal de peso encima de ti porque no has trabajado en ello, no has vaciado la cubeta. Pero mira, voy a continuar con la explicación para al final poderles dar una guía o tratar de guiarlos en este caso. Les decía que la psicología tiene también un aspecto de perspectiva sobre esta situación. Tiene varias explicaciones para lo que se siente y para lo que siente y piensa una persona cuando cree que todo le sale mal y lo aborda desde diferentes enfoques. La psicología básicamente lo considera un fenómeno de percepción, de creencias y finalmente de una respuesta emocional en tu vida que puede convertirse en un patrón aprendido. Entonces, para eso
vamos a ver estas características que tenemos aquí y vamos a definirlas para poder establecer pues una explicación que los lleve a entender un poco esta situación de lo que la psicología percibe o de lo que la psicología dice. El primero dice ahí sesgo de confirmación. Bueno, según la psicología cognitiva, nuestra mente tiende a buscar y a recordar solo la información que confirma en lo que ya creemos, lo que, lo que tenemos aprendido y que ya creemos, que decimos, no, es que no es cierto lo que me dijo, no, es que sí está bien, me está diciendo que esto puede ser, pero no, yo me acuerdo que en un momento dado mi papá, mi tío, el padre, el sacerdote, el maestro, fulano de tal, decía esto. Mi comadre, la vecina, decían esto. Entonces, a eso se refiere. Y luego dice que si la persona cree esa frase de nada me sale bien, pues entonces su cerebro va a filtrar eventos de su vida pasada para solo ver errores o más errores que aciertos. Después, ahí tenemos la segunda característica que dice indefensión aprendida. Esta indefensión aprendida la estableció un psicólogo y escritor estadounidense llamado Martin Seligman. Y lo hizo mediante, esto lo descubrió él mediante estudios de la psicología positiva y conductual. Y dice que cuando una persona vive repetidos fracasos o experiencias negativas y siente que no tiene control sobre ellas, sobre estas experiencias, pues puede rendirse y dejar de intentar, incluso si después sí existen en él oportunidades de éxito, no las toma, ya no le interesa. La tercera característica que está establecida ahí dice distorsiones cognitivas. Este término lo establecieron dos personajes, el psiquiatra y terapeuta Aaron Beck y el profesor estadounidense, y el psicoterapeuta cognitivo, Albert Ellis. Entonces, Aaron Beck y Albert Ellis sacaron una conclusión diciendo que los pensamientos automáticos exagerados o erróneos te llevan a conclusiones negativas. Lo vuelvo a repetir, fíjate bien, lo que ellos dicen, que los pensamientos automáticos exagerados o erróneos te llevan a conclusiones negativas. Y marcan unos ejemplos comunes. Generalización excesiva. ¿Qué te dices en esto? Es que siempre es así. Y esto lo empiezas a decir a partir de una o dos cosas que te han sucedido, empiezas a decir, no, es que esto siempre va a ser así. Luego viene la dicotomía, el pensamiento dicotómico. Todo es un éxito total. Pero también todo es un fracaso absoluto. Y ese es el pensamiento dicotómico. Y también mencionan que hay un filtro negativo. Y ese filtro negativo solamente te lleva a ver lo malo e ignorar las cosas buenas. En el punto 4, en esa característica del punto 4, dice autoeficacia baja. Y esta la establece un psicólogo canadiense estadounidense llamado Albert Bandura. Y dice él que la creencia de que uno no tiene la capacidad de lograr objetivos lo atrae este tipo de afirmaciones. Y esto afecta tu motivación, la persistencia y la forma de interpretar tus resultados. Siempre los vas a ver negativos, aunque otra persona dice, hombre, ya diste un paso. No, es que no soy suficiente, no estoy logrando nada. Eso es lo que dice Albert Bandura.
El quinto paso dice ahí, ciclo de retroalimentación emocional. Bueno, ahí se habla de la emoción negativa más la expectativa negativa. Y esto nos lleva a un comportamiento limitado. Entonces, fíjense bien, es un paso, son pasos lineales. La emoción negativa nos lleva a una expectativa negativa y después a un comportamiento limitado para tener un nuevo resultado, pero negativo. Y ante esto, refuerzo la creencia y vuelvo al paso primero, vuelvo a tener una emoción negativa y así me voy. Entonces la psicología lo ve como un patrón que si no se interrumpe, si no lo cortas, puede contribuir a que llegues a la ansiedad o a la depresión. Entonces, aquí es importante ver cómo hay un enfoque de terapia cognitivo-conductual en lo psicológico, que te ayuda a identificar y cambiar tus pensamientos distorsionados, en este caso tus pensamientos negativos. Luego viene la psicología positiva, también incursiona dentro de esto, para trabajar en cultivar emociones y experiencias que contrarresten el sesgo negativo. Y bueno, miren, por último, también te puedes apoyar en algo que es para mí muy conocido y que yo se lo recomiendo, que es muy bueno, el mindfulness. El mindfulness nos lleva a esa condición de paz, de tranquilidad, de hacer un cambio en nuestra vida completa, porque entrenas la mente y la entrenas para observar pensamientos sin dejar que definan tu identidad. O sea, tú puedes, mediante el mindfulness, ver qué pensamientos tienes y dices, ah, caray, a ver, espérame tantito, aquí me estoy dando cuenta de algo que es importante que yo le preste atención en mi vida porque me está bloqueando y entonces este pensamiento me está definiendo una situación a la cual le debo prestar atención y tengo que darle una solución, ¿no? Y entonces, pues bueno, ilusionarte con el hecho de que vas a aprender algo nuevo, que al comprarte un curso que te va a dar un poder increíble para mover el mundo a tu antojo, pues te llevas un gran golpe emocional. ¿Y qué pasa? Bueno, pues pasa que en unos días te desilusionas porque nada de lo que creías resulta como creías verlo. Y como querías verlo en la portada, en el empaque de lo que compraste o de lo que te decían o de lo que te promocionaron. Pero no es culpa del curso, ni es culpa del que lo está dando. Así que para que no sufras desilusiones, haz lo que dicen los monjes tibetanos. Los monjes tibetanos dicen, el mejor método para no sufrir desilusiones en la vida es no ilusionarse. Necesitas trabajar en ti, necesitas buscar en ti, y claro, tienes esa necesidad de comprarte un curso y esto lo debemos de tener consciente, Irene, en el hecho de que necesitamos algo porque sentimos que estamos en un hoyo, algo nos falta, tenemos un vacío en la vida. Queremos ser alguien o ser diferentes o cambiar el patrón de vida que llevamos. Y claro, tenemos el derecho de comprarnos algo, pero necesitas, como dijiste bien, Irene, buscar algo o alguien que te ayude a limpiar esa cubeta que tienes llena de pintura oscura. ¿Para qué? Para que le puedas meter algo nuevo, algo que llegue a reforzarte, a cambiarte completamente, a que la cubeta ahora cuando la voltees a ver ya no es oscura,
ahora es el color que tiene. Pero porque trabajaste primero en la limpieza de esa cubeta, de lo que tenías anteriormente, y la limpiaste tan bien que ahora no contamina en lo absoluto lo que le vas a meter. ¿Cómo ves esto, Irene? No, pues esta información es muy valiosa. Me encanta esta información porque esta información hace que recordemos por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado y por qué hemos comprado cursos como locos y los tenemos quietos. Muchas veces lo compramos, invertimos el dinero, pero jamás lo vemos, no sacamos tiempo para nosotros mismos. Entonces, esta reflexión nos ayuda a entender por qué nos pasa lo que nos pasa, Sabri. Y muy importante las herramientas que tienes de PNL, porque estas herramientas hacen que nosotros avancemos y pensemos en realidad, respiremos que estamos en el ahora y que qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos, por dónde queremos empezar y qué es lo que queremos ser. Muy importante, el propósito. Porque si tú tienes un propósito para ti, entonces es muy importante que te informes de lo que tú deseas aprender y desarrollar o vender o hablar o cambiar. Porque si nosotros compramos cursos como locos y no hacemos una introspección, no vamos a hacer nada. Entonces, Abri, no, pues muy encantada de esta información. Pues mira, Irene, yo más encantado todavía de poder participarles el conocimiento que tengo y que tienes tú también en la posibilidad de que no se desilusionen, o sea, que si piensan que algo no les está sirviendo, no está funcionando, no es el algo, no es el aquello, somos nosotros. Entonces, ¿quién me puede apoyar para encontrar esa parte que necesito saber de mí? Estamos para apoyarles y para decirles qué llevar ahora. Digo la secuencia de esto, yo les voy a ir dando, les voy a ir proporcionando información de qué más. Ahorita hablé nada más de lo mental, de lo emocional y de la perspectiva psicológica de esta situación, pero también vamos a ver la cuestión orgánica, corporal, y después la cuestión energética, vibracional, que las tres se conjuntan en ti de manera negativa, en dado caso, porque tu cubeta sigue con esa pintura oscura. Tú transformas toda la información subjetiva que te llega, la vuelves objetivamente negativa para no entender nada, para no abrirte a ese campo. Y entonces, aquí les voy a ir explicando cuáles son los motivos, dónde están las razones, dónde están la lógica, dónde está la percepción de las emociones en tu biología, porque finalmente tu biología es muy importante en esto. Y si no lo tomamos en consideración, pues vamos a seguir batallando, vamos a decir, tengo 2 manos, 2 pies pues, o piernas, y bueno, las tengo afectadas las 4. Pero voy a mi médico y me soluciona mi brazo izquierdo. Y ya digo que con eso es suficiente, pero no, porque no puedo caminar todavía, porque mis pies están afectados. Entonces voy a aliviar mi pie derecho. Entonces ya tengo aliviado mi brazo izquierdo, mi pierna derecha. Y digo, no, ya, ahora sí ya. Pero no estoy al 100%. Necesitamos entender o aliviar o componer las 4 extremidades. Porque si no lo hacemos, pues vamos a estar incompletos siempre. Y cuando pensemos que es que nada más es en lo emocional, muchas veces
las personas, cuando yo ya me dirijo a la cuestión energética, muchas veces las personas piensan que es lo espiritual. Y dicen, ah, no, no, pero es que yo sí tengo una buena creencia, me la paso en el templo, voy y oro, hago esto, hago penitencia, voy, los que son católicos, voy y me confieso. No, no me estoy refiriendo a eso. Está bien que lo hagas. Es un valor agregado a lo que necesitas. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a otra cosa, que es importante la conozcas y la sepas y paso a paso irla entendiendo, asimilando, razonando y dándole el valor que necesitas darle en tu mente, en tu conocimiento, en tu apertura de conciencia, para que así puedas desarrollar algo que te lleve a lograr una modificación en tu vida, que seas una persona con nuevos valores, con nuevas capacidades, con nuevas habilidades, con nuevos conocimientos y que tu sabiduría interna se integre y refuerce todo eso, pero ya limpia, tu sabiduría limpia, o sea, no dañada, no con todo ese daño que le hemos hecho durante los X años que hemos vivido y que se han vuelto creencias en nuestra vida. Mira, Jauri, que una persona me comentó que había comprado un curso con Don Edmundo Velasco. Compró un curso y después compró otro y compró otro y me dijo que eso no servía, que eso era pura mentira porque eso no servía, porque no le había hecho efecto nada, que le había empeorado su vida, que estaba muy mal, que su familia también estaba muy mal porque había generado que él decía que uno creaba la vida que quería y que con una técnica le quitaba pobreza mental, los patrones negativos, pero que ella se había vuelto más negativa, más que tenía pensamientos a las madrugadas fuertes y que se le había vuelto un caos en la casa. Entonces, ¿tú qué le tendrías que decir a esa persona? Voy a empezar por lo siguiente. Mencionaste a alguien y yo le doy credibilidad y reconocimiento al doctor Edmundo Velasco, porque pues de ahí también yo aprendí muchas cosas. Y yo también. Definitivamente dicen por ahí una frase que cada quien platica de cómo le va en el baile o de cómo le va en la fiesta. Entonces, aquí acabo de dar un razonamiento lógico dentro de lo que es la parte emocional, porque si habláramos de puras emocionalidades, nos vamos a ir al criterio del enojo, de la ira, de la envidia, del coraje, de ese, sin discernimiento, o sea, sin razonamiento absoluto, y nada más hacia lo que yo siento. Y bueno, este ejemplo metafórico, espero le sirva a esa persona que acabo de dar, de la cubeta llena de algo. O sea, yo soy una cubeta de una pintura de color oscuro que voy transitando por la vida. Y finalmente, al final de esto, quiero hacer un cambio en mi vida. Y entonces me topo con que hay cosas en el exterior, en mi entorno, en la realidad externa, que se ofrecen para hacer un cambio hacia las personas. Que quizás algunas prometen demasiado, otras te encandilan, o sea, porque te iluminan tanto, que dices, wow, con esto lo voy a lograr. Pero es el color de lo que está emanando aquello. Más sin embargo, yo, como soy una cubeta llena de una pintura oscura, digo, yo quiero ser como eso, yo sé, él está diciendo que yo puedo lograr esto y con eso lo voy a lograr. Entonces lo compro y lo tomo y lo agarras y es como comprar un litro
de una pintura del tono que tú quieres sobre una cubeta de 19 litros que está llena de pintura oscura. Y entonces vacías eso que compraste y que dices, esto va a transformar mi vida. Pues te das cuenta que no. Hiciste un revoltijo. Lo que hiciste es mover todavía más los asientos de aquella oscuridad que está en la cubeta para que se pierda el color que le metiste. Entonces, vuelvo a repetir, necesitas entender, y quizás en ese curso te lo dijeron, te lo explicaron, que necesitabas primero hacer una transformación interna en tu vida para que paso a paso lo lograras. No se logra de la noche a la mañana. Y mira, te voy a mencionar esto, Irene, que espero que también le sirva a esta persona. Una frase que dice así: similia similibus curentur. ¿Y qué significa esto? No sé si tú has escuchado esta frase, pero es el principio fundamental de la homeopatía. Y significa: lo similar se cura con lo similar. Este es el principio de la homeopatía. Es también conocido como principio de similitud o semejanza. Establece que una sustancia que causa síntomas en una persona sana, fíjate bien, fíjate, lo repito más claramente, que una sustancia que causa síntomas benévolos en una persona sana puede entonces curar síntomas similares en una persona enferma. Entonces, considerando esto, hay que saber que no es el gurú el que está dando el curso, no es en sí la temática del curso que está dando, no es la teoría, no es la enseñanza, eres tú. Y ya te di los enfoques emocionales y psicológicos de que si estás en esa vida, traes durante muchos años esa negatividad, entonces toda la percepción y toda la perspectiva que tengas de algo nuevo que vas a meter en ti, tu mente lo va a bloquear y lo va a convertir en negativo. O sea, tú echas el tonito de pintura en tu cubetota y no se va a ver, se va a perder, ¿sí? Y lo único que haces es revolver más las cosas para sentirte más mal. ¿Qué hace la homeopatía? Cuando te dan el medicamento, lo que hace es sentirte más mal, pero vas hacia la curación, vas hacia esa parte en donde tú vas a sanar. Pero necesitas entenderte primero, conocerte a ti mismo, saber de ti, qué eres y quién eres en esta vida, para qué estás, cómo debes de funcionar, cómo has funcionado durante los años vividos, qué aprendizajes tienes, qué creencias se formaron en ti, cuáles se arraigaron más, cuáles se vuelven en ti unas lealtades invisibles que no puedes dominar, que te obligan a hacer en la vida. Entonces, pues, digo, respetable lo que dice la persona, pero quizás si eso no le ayudó, entiendan esto: si te vas a comprar otro curso en el cual, vamos a decir, cambias del curso no te lo compres más, vale. Ajá, y ahora compras el curso de lectura de cartas de ángeles, porque en la lectura de cartas de ángeles te van a decir qué es lo que te sucede. Y quizás vas a ver una perspectiva diferente porque tú a lo mejor eres una persona religiosa, se conecta más con tu religiosidad y eso hace que funciones por ese lado. Pues qué bueno, qué bueno. Pero igual también tu negatividad puede llevarte a que eso no te funcione. Otra pregunta que me hicieron. Una
persona que le compró un curso de el método, ¿sí? Y empieza ella a respirar, a hacer la técnica por las mañanas y empieza a traer visualizaciones de cómo se quiere ver ella, esa persona. Y cuando empieza a ver a su familia bien, empieza ella a tener pensamientos negativos. Ella me preguntaba que si era malo o bueno que se le vinieran esos pensamientos negativos, que cómo hacía para quitar esos pensamientos negativos cuando ella está creando por las mañanas, cuando ella respiraba, empezaba a visualizarse bien, le funcionaba, a proyectarse y a crear lo que ella quería, pero que allí se le venían pensamientos negativos y ella le decía anulado, anulado y seguía con sus pensamientos creativos buenos, pero que por qué se le venían esos pensamientos, me preguntaban. Mira, ahorita voy a adelantarme mucho a dos cosas que no hemos explicado, que es lo biológico y lo energético. Entonces, tú estás en una meditación, ya sabes que si te metes en una meditación, entras en un lapso de hipnosis y relajación, autohipnosis y relajación, para marcar un estatus. ¿Qué haces en una meditación? Le dices a tu cerebro que estás en paz, que estás en calma, que no hay peligro y se relaja todo tu organismo. Pero el que no se relaja es la parte medular de tu cerebro que se llama límbica pensante, donde está la glándula ¿de los recuerdos? Bueno, ese es el hipocampo, está la hipófisis, pero está otra glándula que ahorita se me fue el nombre, pero bueno, pineal. La glándula pineal también está ahí en el cerebro, pero no era esa. La amígdala cerebral, me disculpo, ya me acordé, está la amígdala cerebral. Y esa amígdala cerebral es un maldito vigilante, es un policía que está alerta sobre todo aquello que estás haciendo y que te ve como un ente. La amígdala cerebral te ve a ti como un ente ignorante y que te vas a meter siempre, en cada paso que des, en un peligro. Y entonces tú estás haciendo tu meditación y estás viendo todo bonito y la amígdala cerebral dice, esta mujer lo que quiere es hacer un cambio en la vida que no se merece porque ni siquiera me ha explicado qué es lo que quiere hacer, nunca ha razonado conmigo, nunca se ha integrado en su organismo. Y entonces, ¿qué hace? Obviamente incluye a la hipófisis, al hipocampo, a la glándula pineal y saca recuerdos de tu pasado negativos para reforzar la defensa ante lo que estás haciendo, para hacerte sentir mal, porque en ese estatus has vivido siempre y como no has hecho un trabajo de vaciar la cubeta para limpiarla y entonces ya esa amígdala cerebral ya entiende. Entienda que lo que ahora haces es bueno, pues no lo va a entender. Literalmente para ella va a ser un peligro todo lo que hagas. E instintivamente va a actuar de esa manera. Y entonces todo tu organismo te lo va a poner en modo negativo. Y luego viene la vibración energética. Tú empiezas a sentir que eso es algo malo. Empieza a sentir culpa, miedo. Exactamente. Empieza a sentir... Le da miedo crear. Si estoy haciendo esto, que es bueno, ¿por qué me llegan esos pensamientos? Hay algo que no estoy haciendo bien, ¿qué es? Y empiezas a vibrar en esa energía y empiezas a traer cosas negativas. Y entonces no creas, te bloqueas. Exacto. Y bueno, pues yo espero en la siguiente emisión platicarles, describirles la cuestión biológica de nuestro organismo implicada en esta situación
de esto que estamos hablando, de que nada me funciona cuando yo quiero hacer o crear algo mediante un curso, mediante un diplomado que me voy presencial o una conferencia que tomo para mejorar mi vida y nada me sale bien. Bueno, ahora vamos a ver lo biológico. Ok, ok, Jauri, entonces, muy buenas noches. Los dejamos con este tema, pueden buscarlo en YouTube, lo voy a compartir en Facebook, en Instagram, para que se metan y vean esta información tan importante para nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Como decía Jauri, el miedo es lo opuesto al amor, y cuando nosotros queremos crear y tenemos la cubeta llena, no debemos hacer cosas para crear lo que no queremos. Entonces hay que tener claro esto, vaciar tu cubeta. ¿Y cómo se vacía? Con unas preguntas consciente que le vamos a regalar dentro de 8 días, unas preguntas que te puedes hacer para que antes de actuar, primero acciones a ti mismo. Muy buenas noches, Jauri. Muchísimas gracias por tu información. Que tengas un excelente martes. Igualmente, para todos. Un abrazo.